Vale, bienvenido a todos. Somos la Asamblea Mesiánica Shejina y este domingo nuestra ministra Rosa María Fernández Aro nos va a dar o nos va a presentar una gran enseñanza. Espero que la disfrutéis. Ya un hombre, ¿no? Que sirve aquí en la asamblea y él, el que está ahora también dedicado a expandir todos los mensajes por las redes sociales. Y en Instagram todavía no, pero bueno, que si buscáis, sea donde sea, AMS Shekina, pues salimos y podéis ver todo nuestro contenido. Y cada semana, pues, subimos nuevo. Y ya está. Que estéis a tanto. Gracias, Leo. Se están subiendo reels, se están subiendo shorts para que podáis conocer quiénes somos, dónde estamos y podéis uniros a nosotros para poder disfrutar de las enseñanzas que el Señor nos da, el Señor nos habla, nos ministra y nosotros transmitimos lo que Él nos da a través de que escuchamos su voz, ¿no? Lo importante es escuchar su voz en todo momento. Él no dice que ya seamos perfectos, Él no dice que ya nos hayamos perfeccionado, sino que somos perfectibles y que estamos todo el mundo en un proceso. Y que a veces entramos en el proceso, luego salimos del proceso que Él nos ha puesto y en medio de todo eso Él se mueve en nuestro corazón a través de esas pruebas de fe, las batallas de fe que Él ha puesto para que maduremos y para que vayamos alcanzando un nivel de conexión, de conectividad mayor con el Padre y con su iglesia, ¿no? Porque si Cristo vino a morir por el cuerpo, por la iglesia, ¿qué somos sin la iglesia? ¿No? Hay mucha gente, lo habréis escuchado, sí, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Entonces te estás autoengañando, eres un ignorante. Tienes que salir, tenemos que salir de la ignorancia. Yo era una ignorante, yo he dicho esa frase. Yo la he dicho por mi boca antes de convertirme, antes de conocer el plan, el macroplan perfecto de Dios, de Yahweh, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pues yo igual, ¿por qué? Porque la iglesia somos hombres y los hombres somos pecadores, somos imperfectos y tenemos que buscar donde pues se transmita la verdad con la mayor convicción, con la mayor de la manera en donde Dios nos ubica siendo una célula del cuerpo, siendo un órgano vital del cuerpo, o según el llamado que cada cual tenga. Según el llamado, así es el nivel de unción que Dios va a dar para poder llevar a cabo ese propósito. ¿Mm? Entonces, lo mejor de todo es que Dios está detrás de su iglesia, de la iglesia imperfecta, de la iglesia pecadora, pero de la iglesia que busca de Dios para un arrepentimiento, para poder ahora que vienen las temporadas proféticas de otoño, hacer teshuva. No hay, creo que no hay nada mayor, que a Dios más le agrade que un pecador arrepentido. Porque es como mi obra consumada en la cruz, es donde ahí da su fruto. ¿Sí? No en qué bien lo hace, sino esa persona o personas cuando vamos a sus pies y decimos, Señor, soy un pecador y aquí me ha hablado, me has dilucidado esa parte que había en mí oscura y has traído esa luz para que yo pueda resplandecer en este mundo. ¿Y resplandecer para quién? También para otros. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar del mes de Elul, ya hablamos el año pasado. Ya sabéis que cada mes hay una apertura diferente
y cada mes tiene un propósito distinto que viene totalmente ya direccionado de parte de Dios. Cada luna nueva hay esa entrada, la luna, la Rosh Hodesh, ¿no? Cuando se queda todo 100% a oscuras y sale el primer rayo de luz reflejada en la luz del sol se refleja y ahí empezamos a ver la espada de la luna o silla de la luna cuando ya empieza a crecer. Entonces, este pasado 25 de agosto, en esta semana, dio comienzo a este mes que es, como todo, altamente poderoso. El mes pasado, no hablamos del mes, porque es un mes, sobre todo el día 9 de agosto, a partir del 9, es un mes donde hay bastantes batallas. La apertura es de donde se destruyó el primer templo, es un mes donde también se destruyó el segundo templo, y es un mes bastante conflictivo. Y el Señor no nos dio permiso. Lo teníamos preparado, pero el Señor no dio permiso para aperturar todo lo que sucede en el mes anterior a Elul. Pero ahora, en este mes, en el calendario hebreo, estamos en el sexto mes, en el calendario civil judío están en el último mes del año, ¿vale? Para ellos, para el calendario civil. Nosotros también nos basamos en el calendario gregoriano, que ahora mismo estamos finales de agosto, parte de septiembre, es un mes de 29 días, el mes de Elul. Elul es un nombre que viene del acadio. Ya lo sabéis que los nombres de los meses, según la palabra, según lo establecido por Yahweh, van de forma ordinal, correlativamente, el mes primero, mes segundo, mes tercero, así, ¿no? Y este sería el sexto mes, según lo que Yahweh dejó establecido en su palabra. Pero cuando en Babilonia estuvieron los judíos allí desterrados, ese tiempo, del idioma acadio, que es de los más antiguos, el idioma casi de los más antiguos, allí se le puso ese nombre que deriva de precisamente Elulú, que significa cosecha. En acadio, Elul viene de Elulú y significa cosecha. En arameo significa buscar. Todo tiene un significado, todo está entrelazado y todo tiene una profundidad. Hay veces que las cosas son tan profundas y hay tal concordancia y tal enlace que llega un momento en donde no sabes por dónde coger las cosas. Entonces es mejor ir poco a poco y paso a paso para que lo que se vaya aprendiendo se vaya quedando bien asentado. Sí, todo esto ya lo sabemos, lo hago a modo de recordatorio, ¿sí o no? Sí, todo esto sí lo recordáis, ¿verdad? Por eso el Señor nos está citando, nos llama a una nueva convocatoria para poder escuchar su voz, saber la instrucción, obedecerla, pues esa es su voluntad para el propósito para el cual Él nos creó. Él nos ha creado con un propósito concreto y un propósito eterno. Precisamente vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a Nehemías 6. Un segundillo. Vamos a leer Nehemías capítulo 6. ¿Sí, Clever? Bueno, dice así la palabra de Dios. Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías y a Gesén, el árabe, y a los demás enemigos, fijaos lo que está diciendo la palabra, y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado, aquí está hablando en primera persona Nehemías, la muralla, y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas. ¿Os estáis imaginando? Nehemías
está reedificando el muro de Jerusalén que había sido destruido, sus puertas habían sido quemadas cuando la deportación de todos los judíos a Babilonia. Fueron allí desterrados, fueron allí por causa de su pecado y por causa de su rebeldía y por causa de su rebelión. No porque Dios es tan malo que no tiene otra cosa que hacer que hacerle daño a sus propios hijos. No es así como puedan pensar algunos. Sobre todo a veces algunos eruditos que leen, se tiene que leer todo desde el espíritu de la palabra. Si el Espíritu Santo, ya lo hablamos la semana pasada, no nos llena, es imposible que podamos arrepentirnos, reconocer cosas y es imposible que podamos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Seguimos en el versículo 2. Estamos imaginándonos la muralla, las puertas ya están puestas. Tenemos que recordar que el rey Artajerjes había dado beneficio a Nehemías, que él trabajaba como copero, ¿vale? Y le había dado el beneficio de poder tomar madera del bosque real. Fijaos qué bendición, aun siendo Artajerjes un rey que él no creía en el Dios verdadero, pero sí supo ver y valorar a Nehemías y le dio esa bendición de poder escoger. Ya el muro estaba siendo reconstruido, ya dice Nehemías que no había ninguna brecha. Fijaos, esto es muy importante, porque faltaban las puertas, estaban los marcos, pero dice que las hojas de las puertas todavía no estaban puestas, lo que quiere decir que había una apertura, ¿no? Por ahí podía entrar el enemigo, pero sí hace hincapié en algo, y es que no había brecha en el muro. Aunque las puertas no estuviesen todavía cerradas con el portón cerrado y no estuviesen todavía los pestillos bien puestos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice, Sanbalat y Gesén me enviaron un mensaje diciendo, ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono, pero ellos tramaban hacerme daño. Y le envié mensajeros diciendo, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Fijaos, ¿no? Querían entorpecer que la obra, que Nehemías estaba haciendo la obra de Dios. Y ese muro representa la obra de Dios también en nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo manda a sus mensajeros para despistar, para que caigamos en esas trampas vacías, huecas y oscuras, para que no avancemos y no veamos lo que tenemos que hacer. Aquí Nehemías nos da una lección, lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a decir ya para que vayáis entendiendo la palabra de Dios. Nehemías estuvo bastante atento, y eso hizo que no cayese en ese tipo de trampas. Fijaos, y dice, y 4 veces me enviaron mensajes en la misma forma, y yo les respondí de la misma manera. O sea, no tuvieron bastante con una vez, y Nehemías le contestó, 2 veces, y Nehemías le contesta, 3 veces, y Nehemías le contesta, y 4 veces, y Nehemías le dice lo mismo, que no vais a detener la obra, que yo estoy haciendo la obra de Dios, y que no voy a pararme, ni voy a detenerme, para defender a ver lo que queréis decirme, porque además sé que lo que queréis es hacerme daño. Dice, entonces Sanbalat me envió a su siervo en la misma forma, por 5ª vez, con una carta abierta en la mano. Es como, vale, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, vamos a la 5ª. Fijaos lo que en ella estaba escrito. Se ha oído entre naciones, y Gasmu, no sé si ahí pone también Gasmu, aquí se está refiriendo a Gesén el árabe, dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros, por eso reedificas la muralla. Y según estos informes,
tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén, en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Fijaos cómo quería distraer, trastornar, a la misma vez como muy sutilmente, muy por lo bajito, no, pero te estoy diciendo, me has rechazado esas 4 veces, pero en esta quinta te voy a meter cierto temor con lo que nosotros estamos pensando para que venga al encuentro y haga lo que nosotros queremos que haga. ¿Estáis viendo el panorama? ¿Sí? Entonces le envió un mensaje diciendo, esta es la contestación de Nehemías, no han sucedido esas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Y quiero que os quedéis con esta frase, porque ahora para Sukkot hay un mensaje de parte de Dios que va a ir relacionado con, oh Dios, fortalece mis manos. ¿Sí? Oh Dios, fortalece mis manos. Cuando entré yo en casa de Semaía, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo le dije, oye, ¿huir un hombre como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría al templo para salvar su vida? Y le dice, no entraré. O sea, fijaos la confianza que tenía Nehemías en Dios, en la orden que le había dado y en su posicionamiento y en su identidad para hacer las cosas que tenía que hacer. En ningún momento cae en el ataque emocional que estaban preparando ellos contra él. ¿Se entiende? Y el enemigo, una de las cosas que hace es preparar ataques emocionales para debilitar a su hijo, distraerlo, para amedrentar, para desanimar y para que el propósito y el proyecto de nuestra vida caiga, decaiga y uno mismo diga, y ahora tengo que ir a la iglesia el domingo. Pero cuando tú estás animado, tú dices, yo voy, hay un propósito, sé contra quién me enfrento, tengo una identidad y a ver el listo o la lista que hoy se levanta contra mi proyecto de vida. Pero hay veces que nosotros, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, somos los primeros que vamos en contra de nuestro propósito. Y vamos y nos escondemos en el templo o escuchamos otras voces que no sea escuchar la voz de Dios y ya se forma un camino paralelo, a veces se forma un camino de acusación a otros, un camino de queja o no sé qué otro camino podemos formar en donde se pierde el rumbo y entramos en un momento errático en nuestra vida cuando Dios ya nos ha dado un propósito, una identidad, una autoridad, una unción y el Señor ya nos ha dado una dirección. Estamos direccionados por el Señor, pero tenemos que saber discernir quién es el enemigo. No seamos nosotros enemigos de nosotros mismos y de nuestro proyecto. Saber que hay unos trabajadores que están levantando la obra también, que mientras estaban levantando el muro, en una mano tenían la herramienta, pero en la otra tenían la espada porque se acercaban muchos enemigos a querer destruirlo, a querer matarlos directamente para que ese muro no se construya. Estamos en un tiempo, este mes de Elul, sexto mes bíblico, es un mes en donde el Señor nos va a hablar a través de los muros. ¿Qué muros
estamos levantando? ¿Hacia quién? ¿Contra quién? Porque hay veces que estamos levantándole el muro a Dios y el enemigo es el que entra por la brecha que no hemos cerrado. Hoy voy a tratar algo y ese muro, el muro que a veces está con una brecha, es el muro de los sentimientos y el muro de las emociones que están mal gestionadas. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Sanballat le habían pagado. O sea, se atrevió a profetizar y a veces nos pueden llegar profecías falsas, profecías que no edifican, sino que destruyen, profecías pagadas que vienen del enemigo. Ahí es donde él se posicionó, él obedeció a Dios, pero sí, ahí fue donde él discernió y se dio cuenta de que esos mensajes no venían de Dios. Le pagaron por esta razón para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Eso es de lo que más quiere el enemigo. Que a Dios le lleguen malos informes de nosotros. Malos informes, malos informes. Esa brecha en el que querían hacer los enemigos en el muro era metiéndole temor a Nehemías. ¿Y quién no tiene temores? ¿Quién no lucha con los temores? ¿Y quién no ha tenido una brecha en su vallado, en el muro de protección, precisamente por los temores? ¿Quién no? Porque yo sí. Yo sí. Y tengo que reconocerlo. Pero aquí nos está dando hoy el Señor unas herramientas claras y concisas para dar en la diana, para dar en el blanco y el enemigo no nos pueda dañar, engañar y que la gente salga y salen de la iglesia o salen de los caminos del Señor, como hemos visto a muchas personas y otras que ni se atreven a entrar precisamente por todo eso, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí Nehemías. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas obras suyas. También de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Aquí está proclamando y está diciendo, Señor, acuérdate, que seas tú el que haga justicia. Porque cuando estas cosas suceden, la justicia de Dios se activa a través de esta proclama que hizo precisamente Nehemías. Que seas tú, Señor, tú acuérdate. Tú eres el Dios justo, juez y justicia. Yo no voy a levantar mi mano contra ellos. Aquí están, conforme a su obra, conforme a sus actos, que ellos sean juzgados por ti. Estamos en continuo juicio y el sexto mes, es un mes de preparación para los juicios que vienen ahora en Yom Teruah y el día de Yom Kippur, que es el día en donde el mundo va a ser juzgado. Porque está profetizado por Dios mismo que Yeshua HaMashiach vendrá en su segunda venida como león de Judá en ese día, el día de Yom Kippur. ¿Sí? Es cuando se espera que venga Yeshua en su gloria. Estamos viendo aquí como el temor, el arma que estaba queriendo usar para destruir el propósito de Nehemías y que Nehemías desobedeciera a Dios mismo. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Solo en 52 días se reconstruyó y se reedificó la muralla de todo Jerusalén. Ya había un cercado, ya había un vallado. Y cuando estamos cercados y estamos vallados, el enemigo no puede entrar, inclusive aunque las hojas todavía de sus puertas no estén abiertas, no estén puestas. Porque al enemigo lo que le gusta es entrar por la parte de atrás. Él le gusta entrar donde tú no lo ves, donde no lo vemos y es donde nos da por la espalda. Es un traidor, un rebelde. Entonces, la rebeldía, la rebelión viene por la espalda. No viene de frente, no viene entrando por la puerta grande.
Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. O sea, querían desanimar a todos los que habían venido ya de la deportación a reconstruir la muralla de Jerusalén, y al final ellos recogieron el fruto de su siembra, el desánimo, el temor, porque vieron que la mano del Dios vivo estaba puesta sobre Nehemías y estaba puesta de nuevo sobre su pueblo. Amén. Eso es lo que más le molesta al enemigo, que la mano de Dios esté puesta sobre nosotros, porque no tiene acceso a nosotros, no puede tocar ni un pelo de nuestra cabeza, no puede hacer nada contra nosotros. Puede oírse la voz, se puede oír algún barullo de lejos, se puede oír algo, pero que pueda llegar de una forma como un mensaje distorsionado, pero no puede tocar nuestro propósito, nuestra asignación, ni nada de lo que Dios ha puesto para nuestra vida. Cuando ya encuentras tu llamado y tu propósito, nada ni nadie nos puede ni nos debe de sacar, a no ser que nosotros, si él hubiese entrado en temor, el enemigo hubiera podido entrar. Pero al no entrar en ese temor, ni en el desánimo, no se tuvo que esconder en ningún sitio. Y ahora van a venir ese tipo de tiempos, tiempos de persecución, tiempos difíciles. Los dice Dios en su palabra, está profetizado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder o vamos a decir, aquí estamos, aquí, ahora Dios da la orden, oye, aquí hay que cerrar y cada uno en su casa? Pues amén, eso hacemos. Pero si Dios no lo dice, aquí estaremos y aquí nos enfrentaremos a lo que nos tengamos que enfrentar. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Jonatán se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. No se rendía Tobías. Seguía y seguía y seguía repitiendo. No se rendía. El enemigo no se va a rendir. Él no duerme, pero Dios tampoco. Y Dios es el que vela por nosotros. Es el que nos gobierna y el que está cada día dando a cada uno nuestras asignaciones. Y precisamente en esas asignaciones, cuando ya la muralla fue reedificada y ya se habían puesto las puertas y habían sido designadas algunas asignaciones, ¿sabéis cuál fue la primera asignación que se dio? ¿A quién fue? Ahí no está, ¿no? Pon el capítulo 7, versículo 1 de Nehemías. ¿A quién creéis que se le pudo dar? ¿A los ministros? ¿A quién se le dio? A los porteros. A los porteros se le dio asignación. Por eso, si tú eres vigilante, atalaya, portero del reino, es algo muy importante, y aquí Dios lo dice, habían sido designados. No creáis que el estar aquí predicando es la máxima asignación y la que Dios más valora. No, es una responsabilidad diferente a la que podáis hacer los demás. Pero Dios le da mucha importancia al portero, al que vigila, porque el que vigila ama. El que vigila sabe cuál es su asignación y cuál es su lugar. Y no descuida nunca su designación, Javier. No descuida nunca su designación, porque descuidar tu designación significa dejar la puerta abierta para que el enemigo entre.
El portero es una persona que tiene que ser sabia para discernir quién entra y quién no entra. El portero tiene que saber que su posicionamiento es un posicionamiento donde sus ojos van a ver lo que otros no ven. Donde va a hablar y es portavoz. No es solamente ojos, es ojos y es boca. Para proteger a muchos, para que muchos no caigan. Entonces es muy importante tenerlo claro. Después dice, los cantores y los levitas. Y los levitas, los que estaban en el templo, en el servicio del templo. Pero todos como personas guardianes del reino, con una asignación para el reino. Amén. Pues todo esto aconteció en un sexto mes. Fue muy importante porque en muy poco tiempo se hizo algo muy grande y altamente poderoso. Y hace como algo más de un mes el Señor me dijo que estudiase los muros y las murallas. No sabía para qué momento era, pero ya después cuando vi lo que el año pasado estuvimos hablando, dándole otro sentido al sexto mes. Pero lo que Dios quería que entendiésemos en esta apertura que hay en este momento, vi y dije, Señor, gracias, porque tú ya de antemano ya me habías llevado a empezar a estudiar esa parte que es muy profunda, que tiene muchos matices, que es sumamente importante para que el enemigo no nos toque en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad, en cualquier tipo de tiempos. No sé si os ha pasado en un tiempo atrás, donde el enemigo, por lo menos en mi vida, se encontraba mucha rendija, muchas brechas en el muro. El muro estaba, pero estaba roto, estaba quebrado. ¿Por qué? Porque personalmente, pues caía en muchos temas emocionales que el Señor ha estado trabajando y sigue trabajando para que sepa yo por lo menos gestionar todo eso en mi vida. Precisamente en hebreo la palabra Jomá, K-J-O-M-A, significa muralla. Y muro significa, se escribe kir, con K de kilo, K y latina R. ¿Y qué significa? Significa el muro, la muralla significa resistencia, significa separación, porque un muro nos separa del enemigo, ¿verdad? Pero cuidado, a ver qué muro ponemos, que también podemos levantar muros contrarios y separarnos de Dios, inclusive de la iglesia. Cuidado con el muro que levantamos. Separación es una barrera, es una obra defensiva, es una delimitación. En el alefato hebreo, precisamente la sexta letra es la letra Ba. Esta letra, ¿sabéis cómo funciona? Funciona como una conjunción, funciona como lo que es la Y, ¿no? Y, algo que une, algo que entrelaza, algo que se usa para conectar frases, para conectar ideas, para conectar palabras y representa algo. La sexta letra del alefato hebreo, porque todo está conectado. El número 6 está conectado con el sexto mes y están conectadas con todas las letras, en este caso la sexta letra del alefato hebreo. Y significa unión, conexión y además continuidad. Estamos en un tiempo, en un periodo de conexión. Estamos en un periodo de conectividad con Dios, de levantar un muro de separación contra toda acechanza del enemigo, de discernir en nosotros mismos lo que hay que separar. Es como, ¿este muro me separa de Dios o me separa del enemigo? ¿Qué muro estoy levantando y qué puerta estoy cerrando? Ahí es donde tenemos que estar bien afinados para saber contestarle a cuando se levante un Tobías, un Gesén, el árabe, un Sanbalat. Antes donde nosotros vivíamos había un hombre que le decían el Gambalat, ¿verdad, mamá? Que arreglaban cosas.
y no era Gambalat, era Sambalat, porque no había muy buen concepto de ellos, como que lo que arreglaban no lo dejaban muy bien, casi lo dejaban peor que antes de arreglarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así es, ¿no? Tenemos que discernir a dónde, a qué nos estamos uniendo, cómo y con quién nos estamos conectando y qué cosecha, hemos sembrado en este tiempo atrás y qué cosecha es la que vamos a recoger y vamos a recibir. Entonces tenemos que estar en esa unidad para poder levantar la muralla, para reedificar lo que un día se destruyó en nuestra vida. Leo, está atento. Separación y resistencia contra los conspiradores. Hay que discernir quién es el conspirador y quién es tu aliado. A lo mejor tu aliado no es perfecto, pero es tu aliado. Pero no es tu enemigo. No veamos enemigos por todas partes. Hay que saber discernir, resistir al enemigo. ¿Y cómo se resiste? Obedeciendo a Dios. No es de otra forma. El filtro, ya lo dijimos la semana pasada, el filtro que hace juicio es la palabra. Yo me filtro por la palabra y la obedezco. Entonces ya los demás, lo que piensen, lo que crean, lo que murmuren, pues allá cada cual con su lepra. La boca es libre, la lengua es libre. Si le damos rienda suelta, pues se irá a lugares donde no debe de irse. Y ahí el espíritu de Coré pues asomará, o ese espíritu que llevó a Miriam, lo mismo, a ponerse a nivel de Moisés y a Aarón, se midieron con Moisés. Ah, si a ti Dios te usa, pero a nosotros también nos usa. ¿Qué pasa? Pues por eso, por medirse con su hermano, pues te va fuera del campamento y con lepra. Y por la misericordia de Moisés, que clamó e intercedió por su hermano, el Señor se movió. Escuchó la oración de Moisés, la plegaria, la súplica, y la compasión y la caridad se activaron. Estamos en un mes donde la compasión, Dios me dijo, y la caridad se va a activar de una forma sobrenatural. Pero todo depende de nuestra conducta, porque es un tiempo donde va a haber una separación muy fuerte entre lo que está bien y lo que no. Donde vienen ahora ya los juicios en Yom Teruah, el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Empezamos a hacer Teshuvah el próximo día 22, si no me equivoco. 22 de septiembre comenzamos a hacer Teshuvah. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios a hacer Teshuvah? A volver, a retornar. ¿Vamos a estar dispuestos a retornar? ¿O sigo con el espíritu de Coré, con la boca, ya tengo la lengua llena de lepra, pero la escondo, que nadie la vea? Pero Dios sí la ve, Dios ve nuestra lepra en la lengua, por muy escondida que esté. Ahí es donde el Señor va a ver bendición o maldición para nuestra vida. Es un tiempo, como bien hemos dicho, de cosecha. De cosechar lo que hemos sembrado. Que no haya parálisis ni pérdida de tiempo mientras el enemigo quiere distraernos, como hemos visto ahí en Nehemías. Tiene que haber una separación entre la verdad y los inventores de mentiras. Eso me venía a la mente. Es que son inventores de mentiras. Se la inventan, pero la transmiten de una forma que parecía verdad. Lo que estaba transmitiendo Tobías, Gesén, el árabe, y Sanballat, parecía una verdad, ¿no? Es una orden, es una profecía. Sí, pero profecía de Baal, no profecía del Dios Altísimo. Ahí es donde hay que estar bien atento y bien despierto. Y recordamos que cuando conspiramos contra Dios, conspiramos contra los hijos de Dios, es cuando en secreto una o varias personas se unen para derribar a otras que están precisamente en autoridad o tienen algún tipo de poder dado por Dios directamente. Como aquí Nehemías tenía un poder. Por cuanto Dios nos ha dado una unción, por cuanto Dios nos ha dado un propósito, Dios nos ha dado esa mochila en donde va su poder, no es el nuestro. Según nuestra conducta vamos a tener acceso a esa mochila para poder coger todo lo necesario para ir en contra del enemigo.
Él no la da, toma, por misericordia, porque no nos la merecemos. El que murió en la cruz fue Él, no nosotros. Pero nos dice, venga, ahí os equipo, voy a equiparos, pero no saquéis mi espada y que le cortéis la cabeza a la persona que no es. Discernir. Y para eso tenemos que gestionar bien las emociones. Es un punto, yo creo que el mayor punto débil que tenemos los hijos de Dios. Donde el enemigo siempre va a querer venir a romper el muro, a romper la muralla y hacer una brecha. Emociones y sentimientos que están mal gestionados. Como bien he dicho antes, es un mes de preparación para el día del gran juicio del mundo. Un mes de preparar el corazón para hacer teshuvá, para retornar, para volver al camino. Mes de cosecha, de recolección, según hemos sembrado en meses anteriores. Por lo tanto, es un mes de justicia divina. No lo olvidemos. Se acercan los juicios, un mes de justicia divina. Es un mes de estar atento a la conducta del sentimiento. Los sentimientos son necesarios, son de nuestra naturaleza, pero tienen que estar por debajo de Dios, para que no anide el mal en nuestro corazón. El mal anida en nuestro corazón cuando nuestros sentimientos los anteponemos o sobreponemos ante lo que Dios dice en su palabra. Sí, tú dices esto en tu palabra, pero es que yo siento. Y siento dolor porque he perdido un hijo, porque he perdido a personas queridas, porque me han echado del trabajo, porque he enfermado, por el motivo que sea. El dolor es una brecha en el vallado, el cansancio es una brecha en el vallado, que va a hacer que el enemigo se cuele, porque ahí va a llegar el temor, porque el cansancio va a hacer que el temor pueda entrar a través de ese muro, a través de ese vallado, y confundirnos para que tomemos decisiones inacertadas. Siempre tienen que estar por debajo. La palabra de Dios nos va a dar un empuje de avance. Podemos rechazar ese empuje o hacerle resistencia. Eso es lo que Yahweh va a juzgar en este día. Si ante lo que Dios nos dice en su palabra, vamos a aprovechar todo, pues en todo a veces hoyos, huecos, malas decisiones o a veces trampas o simplemente pruebas de fe que son parte de nuestro propósito para que crezcamos. Eso nos va a dar un empuje de aprendizaje. O al contrario, nos puede servir. Para rechazar ese empuje, nos volvemos contra Dios o contra los hijos de Dios y le hacemos cara y le plantamos cara a Dios cuestionando. Es un mes de evaluación en todos los sentidos y concretamente en los sentimientos. Es un mes, sexto mes, de recibir las recompensas de la aprobación de esos juicios. Cada juicio viene con una recompensa. La maldad en nuestro corazón no va a traer ninguna recompensa. Es todo lo que el Señor por donde nos ha hecho pasar. Tenemos que sacar lo mejor, desechar lo malo y ahí, en ese juicio, es donde viene todo lo que el Señor quiere para nosotros. Y ahí es donde el enemigo no puede tocar. ¿Por qué no pudo tocar a Nehemías? ¿Por qué no pudo? Porque en ningún momento él se debilitó, él dudó. Él no dudó de quién era, no dudó de Dios, no dudó de su cometido, no dudó del propósito para el cual Dios lo había creado y lo había llamado. Y por eso lo puso al lado del rey, porque a mí no me hubiese gustado estar probando la comida y la bebida del rey, porque si estaba envenenada, es que parece que, ¡ay, qué privilegio estar al lado del rey Altajerjes! Oh, yo pruebo primero su comida. Pero, ¿sabéis lo que él hizo? Sí, yo voy a probar tu comida. Pero mientras tú estás comiendo, ¿sabéis lo que hacía Nehemías? Le estaba hablando de Dios al rey. Y mientras le hablaba al rey, le iba cayendo semilla al rey. Hasta el punto que le dio favor. Hasta el punto de al mismo esclavo darle el favor. Amén.
y dándole todos los recursos y dándole todos los instrumentos y dándole la libertad necesaria para no trabajar ya en el reino del rey Artajerjes y ir a reedificar el muro de donde salieron esclavizados. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Men? ¿Estáis procesándolo todo? Sí, vale. Cuando vencemos a los sentimientos vamos a marcar un momento concreto en nuestra historia. Una victoria sobre los sentimientos que nos va a despertar para el día de Yom Kippur. Cuando escribía todo esto y me venían todas las imágenes que Dios me da en ese momento, viéndolo y visualizando todo lo que aquí estoy transmitiendo. ¡Wow! Es un momento concreto en la historia personal de cada uno. Y es un momento de victoria como vivió Nehemías. Nuestras emociones callan y opacan la voz de Dios a veces. Mientras que nosotros lo que debemos de hacer es obedecer la voz de Dios. Y las emociones nos arrastran a analizar las situaciones según nuestros razonamientos que están influenciados por nuestro orgullo, por lo que nosotros creemos que es lo justo, no lo que Dios dice que es justo. Y nos volvemos más justos que nadie, inclusive que Dios. Parece un juego de palabras, pero es que es así. Según cómo enfoquemos el juicio, nos podemos volver más jueces que el mismo Dios. Cuando nuestras emociones las vamos a poner por encima, nuestro dolor, nuestra situación y pues de incomprendidos o nuestra situación, sea la que sea que tengamos cada cual, cuando esa situación que va a producir un dolor, la anteponemos y la ponemos por encima de la palabra de Dios, que es la que nos juzga, ahí es donde ya estamos posicionándonos en un lugar incorrecto. ¿Se está entendiendo esto? Porque esto es muy profundo. Esto estremece. Esto tiene que estremecer el alma y el cuerpo y el espíritu de cada uno de nosotros. Porque es tan profundo, tiene tal profundidad lo que acabo de decir, que por lo menos para mí, plasmarlo, porque lo he experimentado y recientemente, pues que es parte de lo que Dios está trabajando también en mi vida y en mi corazón, en la forma en donde el Señor a mí me está elevando. Y si el Señor me está haciendo pasar por ahí, es porque vosotros también vais a pasar por ahí. Si todo esto no se entiende, cuando paséis por la prueba, cuando llegue la prueba, a ver qué decisiones se toman. Aquí se están dando herramientas para que todos estos elementos funcionen en el momento exacto y concreto en donde estoy con el agua o el fuego hasta arriba, en donde ya casi me ahogo o como ya casi me quemo. No va a venir un bombero, ni va a venir Dios a vaciar con una bomba el agua. No, lo tenemos que hacer nosotros. Y todo entra por una emoción mal gestionada y un sentimiento de dolor. Porque nuestros razonamientos, estamos midiendo pulso con Dios entre su voluntad y mi voluntad. Entre lo que yo creo que es más justo y más conveniente y lo que Él dice que tengo que hacer y tengo que obedecer. Y lo que estamos midiendo es un pulso con Dios mismo. No con el que tenemos al lado, no con el marido, no, es con Él. Y si salimos de este bodrio, de este círculo, de este bucle, si somos capaces de salir de este bucle, saldremos a libertad. Y podremos ver a los verdaderos enemigos y decirle, cuidado, yo no me escondo, el que me protege es mi Dios. Porque estoy haciendo su voluntad. Si no, el resultado es otro. El resultado es de resistencia. Y cuando hacemos resistencia a Dios mismo, va a haber un momento de histerismo, de locura, de dolor, de todo eso lo vamos a anteponer. Y Dios no nos puede consolar porque ya ahí le hemos cerrado la puerta a Dios. Y el enemigo sí se coló por la rendija del vallado. Y es el que nos va a torturar, el que nos va a llevar a desánimo, el que nos va a llevar a ser una marioneta del enemigo. Pero
Si yo oro, pero si yo obedezco. No crees que lo estás haciendo, pero no, estás anteponiendo tu voluntad. Estamos a veces anteponiendo nuestra voluntad y lo peor de todo es que nos vemos como víctimas. Estamos para obedecer a Dios, no para analizar. Cuando empezamos a analizar, qué peligro es el analizar, lo hemos advertido durante todo este tiempo. Y lo peor de todo es que caemos en esa trampa del vacío. Analizamos tantas cosas y tenemos un mes donde Dios nos va a mostrar que tenemos que obedecer al Padre y a obedecer su palabra y no estar, oye, analizando. Una cosa es que indaguemos, pero para creer y para obedecer. Y otra cosa es que lo hagamos analizando para cuestionar a Dios, para cuestionar su palabra. Entonces, según me convenga, la obedezco o no, oye, pues esa es la siembra. Ese será el resultado. El resultado será discordia, el resultado será conflicto. ¿Entiendes? Es que no me ayuda. Y ya lo cuestionamos. Porque el victimismo ya entró en nosotros, porque el dolor nos va a superar y Dios lo va a permitir. Porque si no, no, estamos posicionados y vamos hacia adelante y Dios va a apoyar todo lo que está dentro del proyecto de Dios para nuestra vida. Eso sí lo va a apoyar. No dice que no van a estar los enemigos cerca. No dice que los pájaros no van a revolotear cerca de la cabeza. Pero aunque vengan los pájaros 1, 2, 3 y 4 veces, no vamos a caer en su trampa. No vamos a caer en su trampa. Inclusive una quinta vez, con un mensaje de otra forma, vale, cambia el mensaje, pero la respuesta que dio Nehemías fue la misma. ¿Te molesta la respuesta? Claro, porque por ahí no es el sitio, por ahí no es por donde hay que pasar. El sentimiento lleva a la murmuración y a perder la guerra y cada batalla de fe. Pero estamos en un momento de victoria por discernir las intenciones del corazón del enemigo, las trampas que le querían poner a Nehemías para que cayera en el hoyo de las emociones, el gran hoyo. Sentimientos de temor, de rechazo, todos los vamos a sentir y producen dolor y nos va a querer arrastrar al vacío. El dolor por sentimientos mal gestionados nos lleva a una atadura maligna y ya no se obedece a Dios. Ya pasamos al análisis humano, personal, que hace que actuemos de forma contraria a lo que Dios dice. Amar a quien te odia, te aborrece o te desprecia o no te entiende. Ahí está el gran reto emocional. Amar a quien te odia. Amar a quien te aborrece. Amar a quien te desprecia. Amar al que te cuestiona. Nehemías estuvo por encima de todo eso. ¿Sí o no? No se escondió. ¿Tendría dolor? Pues claro que sí. No creo que fuese tan fácil como está escrito. Aquí lo escribió, si no me equivoco, Esdras, ¿no? El profeta. Pero de ahí a que fuese todo color de rosa, tampoco creo que fuese así. ¿Eh? No, era sacerdote eso, perdón. Esdras. Era sacerdote. ¿Sí? Esdras era sacerdote, no era el profeta. Lo rectifico. Para que no haya por ahí ninguna distorsión, ninguna confusión o mala interpretación. Gracias, Mari. Gracias, Enrique. ¿Se entiende? No descuidemos nuestras emociones. ¿Qué vasijas somos? Hay que saber salir del sentimiento negativo y que se gesta en nosotros y nos separa de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a proclamar. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, te damos gracias por toda la apertura celestial que hay ahora en este sexto mes. El sexto mes hebreo. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que tú has aperturado. Lo que queremos hacer es saber escuchar tu voz y estar en la misma posición
que tú pusiste a Nehemías, con el mismo corazón, ese espíritu de obediencia. En esta mañana clamamos a tu obediencia. Señora, que seamos hijos de obediencia, que no seamos hijos de maldad, hijos de un pensamiento corrupto, de un pensamiento de desprecio, de pensamientos erróneos, de pensamientos en cómo hundo a mi hermano. Y yo hoy oro para que toda guerra civil sea destruida, para que todos los que podamos estar dentro del muro de Jerusalén tengamos una preservación, tengamos un sustento, tengamos una provisión especial. No andemos peleando contra el que no es enemigo, sino es aliado. Sepamos discernir al enemigo, aun en sus buenas palabritas. Señor, te damos las gracias, Padre. Y hoy queremos rendir ante ti el corazón maligno, el corazón que cuestiona, que gesta pensamientos humanos, emocionales, por el dolor, el cansancio. El cansancio de la vida, el cansancio de la batalla. No nos levantemos contra los nuestros propios y contra nosotros mismos. Señor, danos ese discernimiento que diste a Nehemías. Y que el temor, Señor, no paralice nuestro propósito. Que el temor no abra brecha en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Que nuestro muro, nuestra muralla, nuestro jomá, esté cerrado por completo. Porque tus ángeles, tus arcángeles y tus querubines protectores estén puestos ahí como porteros vigilantes, designados por ti. Y Señor, lo mismo que tú designaste ángeles para protegernos, también sabemos que hay demonios designados para atacarnos. También tenemos árabes, Sanbalat y Tobías, que desde lo lejos, porque no fueron a dar la cara, sino fueron desde lejos. Pues igual, desde lejos a veces se oye el eco de su voz, pero no deja de ser nada más que un eco. Voy en contra de ese eco que no viene del cielo, que no viene de tu trono, que no viene con palabras que han salido de tu boca. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, voy en contra de todas las palabras que escucharon mis oídos y levanté un juicio contra alguien. Si os fijáis, hoy llevo una camiseta que la vi en una tienda y me llamó la atención. Escuchamos, pero no juzgamos. Y la tengo aparcada ahí una semana. Y el Señor, cuando tú me lo digas, y esta mañana, hoy es el día. Escuchamos, pero no juzgamos. Porque el que juzga es Dios. Y la que juzga es su palabra. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos, discernir, proclamar su verdad. Hacer que el cielo se active. Hacer que la tierra se movilice de una forma diferente. Porque lo que en el cielo, cuando vamos al trono de la gracia, vamos en la legalidad de la verdad de su palabra. Cuando proclamamos sobre esa legalidad en la cual Él nos ha dado la autoridad, porque no hemos caído en murmuración, en crítica, en juicio y en todo vacío emocional o dolor. Dios nos ha dado un poder y una autoridad para hacer que el enemigo retroceda. Ahí es donde tenemos autoridad para hacerle resistencia al enemigo, y ese enemigo a veces habita en nosotros. Y nosotros somos los que creamos atmósferas oscuras. Porque nuestro pensamiento, que es nuestro corazón, ¿sabéis cómo está? Oscuro, podrido, negro. Porque el vacío avanzó y avanzó y avanzó, dándole rienda suelta al pensamiento,
no llevándolo sujeto a los pies de Cristo, a cautividad. El pensamiento tiene que ir a cautividad, a los pies de Cristo, sujeto a su palabra. Y se atrevió nuestro pensamiento a levantar juicio contra los demás. Y ahí se abrió la brecha en el vallado. Por lo tanto, si queremos tener la legalidad de que se levante una proclamación y el enemigo retroceda en el nombre de Yeshua HaMashiach, tenemos que tener en cuenta que estamos en un mes propicio para poder reedificar la muralla que en otro tiempo fue destruida y sus puertas quemadas. Porque el Señor nos dijo hace un año que es tiempo de restaurar, de cerrar los portones. Y en este Sukkot vamos a cerrar portones y reedificar murallas que habían sido rotas por el enemigo, por nuestro descuido, por nuestra soberbia, por nuestra arrogancia, por nuestros orgullos. Orgullos que, según mi humanidad, a veces son justos. Voy en contra de ese pensamiento. Dilo ahí donde está. Dile, voy en contra de ese pensamiento que anidó en mi corazón. Bienvenida. Que anidó en mi corazón y creyó que esa era la verdad. Y es una mentira, como se suele decir, como un templo de grande. Fue un engaño. Me tragué la mentira de Tobías, de Sanbalat y de Gesem. Me la tragué y fui al encuentro del enemigo. Y el enemigo me dañó. Porque si Nehemías hubiese ido al encuentro, hubiese sido dañado. Y todos los que estamos aquí tenemos que discernir si hemos ido al encuentro con el enemigo. Y nos dañó y nos metió mentiras para que esa muralla no esté edificada, para que las puertas no estén preparadas para cerrarse, para que las designaciones no lleguen, porque las designaciones no llegaron hasta que no fueron cerradas las puertas, dice la palabra. Una vez que fueron puestas las hojas de las puertas, las designaciones, las asignaciones, los propósitos, tu portero, tu cantor, tu sacerdote levita. Y el pueblo a construir, a levantar una Jerusalén gloriosa para Cristo. Señor, que seamos de esas personas que no nos aconchavemos con el enemigo, con el Sanbalat, que no nos aconchavemos con él, no vayamos a su encuentro. Y encima de todo, queramos hacer ver lo blanco negro y lo negro blanco. Señor, quita de mí esas mentiras y libérame y rescátame de esa esclavitud a la maldad, a la maldición que entra en los hogares, porque creíamos que discerníamos y estábamos cayendo en el pozo, en el vacío, en la oscuridad absoluta del corazón, donde mi razón puede por encima de la voluntad de Dios. Que esta mentira sea derribada por la sangre del Cordero Santo que fue entregada en una cruz maldita por nosotros. Y hoy vamos a levantar un clamor de victoria. Y de ahí donde estás, si te has enterado del mensaje, si el mensaje te interesa, si el mensaje te importa y la profundidad del mensaje ha llegado a tu corazón, a tu pensamiento, sé valiente y levántate. Y dile al enemigo, retrocede, yo voy a obedecer a mi Dios y me importa, y levántate y dile la verdad al verdadero enemigo y quítate los yugos de esclavitud que deben de estar podridos, no bien armados. Los yugos podridos caen por causa de la unción. La unción de Dios en nosotros rompe yugos de esclavitud. No que otro quite el yugo por mí. Yo no puedo quitar tu yugo. Yo te puedo informar, tienes un yugo. Yo te puedo decir con la palabra, oye, si no te gusta lo que te digo, no es mi problema. Yo te digo que hay un yugo sobre tu espalda. Porque a mí Dios sí me coge de una oreja y me llama a su presencia y me dice, Rosa,
Cuidado con tus emociones. Me lo dijo no hace tanto. Y lo he permitido para que no bajes la guardia, Rosa. No bajes la guardia. Sí, Señor, así es. Amén. Me arrepiento. Perdóname. Perdóname. Y ahí, en mi debilidad, ahí fui débil. Y como fui débil, fui a los pies de Dios, al trono de la gracia. Sí, Señor, lo reconozco. He sido débil. Y ahí el Señor me ministró. Y el Señor me dijo, y ahora te puedes levantar fortalecida y en victoria, porque ha entendido el misterio del reino, ha entendido el misterio de mi palabra y la profundidad. Amén. Y le dije, gracias, Señor. Tú me levantas erguida contra el enemigo, pero ahora estoy aquí a tus pies. Sí, amén. Y lo que tú me digas, lo reconozco, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que quede sellado este mensaje en todas las personas que lo escuchen ahora en directo o más tarde en diferido. Si lo consigues, te elevarás. Y si obedeces, llegarás a levantar una proclama. Y te puedo garantizar que a mí ha habido contestaciones al momento, rápidas y absolutas. De hecho, el otro día oramos se cortaba la conexión, ¿no? Y levantamos una proclamación. Y fuera el enemigo. Y así está continuamente. ¿Sí? Amén y amén. Así sea. Gracias.